El pasado domingo 8 de enero de 2023 hubo un gran enorme derrumbe que interrumpió abruptamente el paso de tráfico vehicular en la vía panamericana que de Pasto comunica con el interior del país. Un derrumbe provocado por el mal estado del clima, causa del fenómeno meteorológico de la Niña. En este paso por donde se transita no solo al sur del país, sino al resto de Latinoamérica. Allí se presenta una gran falla geológica llamada el Romeral. Al igual que este paso, también se presentan otras situaciones de deslizamiento de mediana y gran escala, desde un pequeño alud de tierra hasta grandes avalanchas de piedra y lodo. Estos fenómenos naturales responden a las condiciones climáticas bastante complejas que impiden el tránsito libre de la mayoría de las carreteras del país. Las vías de comunicación son entendidas como formas de interactuar de un lugar a otro, flujos que transportan ideas, diásporas culturales, densidad demográfica, económica, en fin. Pero esto es más entendido como una necesidad de expandir y conectar lugares recónditos y desahuciados por las autoridades o gobiernos. A través de la historia podemos observar las formas y los medios de transporte que gracias a los avances tecnológicos y científicos aceleraron más el acercamiento entre las sociedades y culturas. La ejecución de obras de comunicación se debe a los ingenios a través de las obras empíricas y las científicas, perfeccionadas y evolucionadas a través de la historia, creando estructuras para la optimización de los medios de transporte, formas y prácticas comunes heredadas de los antepasados culturales antiguos que pudieron dominar la naturaleza, los recursos y el entorno geográfico. El día de hoy hablaremos la historia del camino de Herradura a las carreteras 4G. Se lo vamos a narrar. Colombia, un territorio nacional con riqueza exuberante, biodiversa naturalmente, agrestes montañas, exuberantes selvas, grandes extensiones de planicies, diversos sistemas de biomas, grandes elevaciones, variedad de pisos térmicos que caracterizan al territorio colombiano como un país megadiverso en climas, paisajes y recursos naturales. El ser humano enfrentándose y adaptándose a todas estas condiciones climáticas, topográficas, para llegar a su destino e interactuar con otras culturas. Ha maniobrado y enfrentado ante estos sistemas y condiciones naturales, bajo las tecnologías ancestrales, indígenas y la ingeniería proveniente de Europa. En la época prehispánica, numerosos grupos de indígenas dispersos en todo el territorio, ubicados en el centro, donde hubo un gran desarrollo social, político, confederado y un gran desarrollo económico. En el norte, el grupo ancestral Arhuaco, quienes dominaron recursos fluviales y marítimos. Muy difícilmente los indígenas de la selva le era imposible comunicarse, porque las montañas escarpadas y la dificultad de acceder a ellas no podían llegar. En los grupos indígenas del sur adaptaron esas vías de comunicación, caminos sofisticados y elaborados con piedras, rocas, como vías de acceso al centro del imperio incaico, al igual que los indígenas Zipas y Cajicás, entre otras. Mientras que los indígenas de la selva utilizaban los ríos de transporte para llevar su mercancía, recursos extraídos de la naturaleza. En el periodo de la conquista, al llegar los españoles, conllevando sus campañas a pie y otros a caballo, encontraron zonas de difícil acceso, zonas selváticas como el Amazonas y las zonas del Pacífico colombiano. No pudieron ingresar sus caballos, animales útiles de transporte por las condiciones topográficas y el difícil acceso, que perjudicaba su movilización. Muchos de ellos viajaban a pie por meses para continuar su exploración y refundación de ciudades, estableciendo minas, poblados y muelles. Muchos de ellos, al relacionarse con los nativos indígenas, tuvieron que aprender a adaptarse a ellos en cuanto a la movilización, como la utilización de canoas y balsas. Iniciando la colonia, trochas, caminos elaborados por algunas tribus fueron reemplazadas y adaptadas. Donde no existían, también construyeron los caminos reales, caminos en ladrillos o empedrados o de barro, utilizando técnicas heredadas de la ingeniería del Imperio Romano, cuya técnica iba en socavar a profundidad para colocar distintas capas de piedra o de ladrillos.
El principal camino real fue construido en la ciudad de Santa Fe, que ahí conduce a la Honda, en 1550. Años posteriores, desde Honda hacia la ciudad de Cali, Popayán y Pasto, y por supuesto Quito, reemplazando el antiguo paso que conectaba las antiguas jurisdicciones territoriales del Tahuantinsuyo hacia los años de 1570. Estas construcciones y adaptaciones tardaban entre 1 a 5 años de construcción con mano de obra indígena y negra. Los viajes sobre estos caminos dependían de estas estaciones climáticas, que lógicamente en épocas de lluvia dificultaba su viaje. En cuanto a los puentes, inicialmente se construyeron puentes empalizados, elaborados de madera y de guadua provisional. Posteriormente se contaron con ingenieros provenientes de Europa para diseñar estructuras de puentes y sustituir el paso de balsas y transbordos rutinarios, con mano de obra esclava indígena para construir diversos puentes sobre quebradas y ríos. Puentes reales como el de Santa Fe, que posteriormente se llamaría el Paso del Común, construido con bloques tallados de piedra y ladrillo cocido. El puente sobre el río Cauca en la ciudad de Popayán y varios que existen en el departamento del Cauca actualmente. Puente real o del común entre Zipaquirá y Bogotá. A medida del progreso en la infraestructura en la época, algunas ciudades como Cartagena, que se erigió como principal puerto de la colonia e inicios de la República, receptora de mercancías como telas, especias, esclavos, exportadora de azúcar, cacao, café, frutas y oro hacia Europa y a las Antillas Americanas, bajo la dinámica del mercantilismo. Barcos o navíos que atracaban y zarpaban en el vaivén. Estas mercancías que iban desde Cartagena por caminos de herradura que muy difícilmente traspasaban por la condición climática en épocas lluviosas del año, haciendo difícil el terreno. Muchas de ellas se transportaban por el río Magdalena, a través de Champanes, río navegable para llegar al centro del país y a las ciudades como Santa Fe, Tunja, entre otras. Por eso, una obra maestra de la época fue el Canal del Dique. Este paso conecta el río Magdalena con el Mar Caribe. Fue la primera obra ambiciosa en la época de la colonia. A partir de 1571 se empezó a construir de manera empírica, un paso que facilitaría el transporte de las mercaderías desde el interior sin pasar por el río Magdalena para llegar fácilmente al Mar Caribe. En la independencia, las tensiones entre las autoridades reales por defender al rey y las clases criollas y mestizas, hubo bloqueos en los pasos principales como los caminos reales por parte de los ejércitos realistas. Mientras controlaban las vías de acceso del norte y de gran parte del río Magdalena durante el periodo de la Reconquista española, los libertadores se esmeraban por recuperarlos. El bloqueo del puerto de Cartagena por el ejército del generalísimo Pablo Morillo impidieron la exportación e importación de mercaderías, perjudicando la eficiencia del flujo económico, y los problemas se avecinaban. Gracias a las batallas estos bloqueos de algunos pasos fueron recuperados por el ejército libertador. En el siglo XVIII ocurrió un cambio en las tecnologías productivas en Europa y especialmente en Inglaterra, la revolución industrial, donde la invención de la máquina a vapor sirvió para crear medios de transporte, como lo es la locomotora y el barco a vapor, inventos que revolucionarían el transporte en casi todo el mundo. Adoptado inicialmente en Europa, Norteamérica y a mediados del siglo XIX en países de Latinoamérica. Colombia, bajo el nombre de la República de la Nueva Granada, no iba a ser la excepción. En 1835 ya se hablaba de una construcción de una red férrea que conectaran el norte y el centro y el sur del país. Pero este proyecto no se aceleró sino hasta los años de 1850, porque los enfrentamientos políticos entre liberales y conservadores no lo permitían. El progreso y la renovación de la infraestructura fue lenta a causa de las contiendas. En 1849 se empezó a construir la red férrea del país, cuando Panamá estaba anexada al territorio. La construcción del tren de la ciudad entre Panamá y Portobelo empezó a terminar en 1855. 10 años más tarde, en el periodo federal, en los Estados Unidos de Colombia tuvo relaciones fortalecidas con el Imperio Británico y los Estados Unidos. Contactando a estos estados, intentan conseguir un apoyo en cuanto a lo económico
y apoyo de ingeniería para construir nuevos pasos ferroviarios. Aumentaron los esfuerzos para modernizar el país y más en la infraestructura. Proyectos ferroviarios como el paso hacia Buenaventura, Barranquilla y Puerto Salgar, Cúcuta al río Zulia, de la capital Bogotá hacia La Dorada, Puerto Wilches y Girardot. Solo se construyeron las vías férreas del altiplano cundiboyacense, norte de Santander y hacia el Magdalena Medio, con una extensión aproximada de 285 kilómetros entre los años de 1874 a 1888. En este último año se empieza el éxodo de la construcción del proyecto más ambicioso de la historia del país, pero una manzana de la discordia entre el istmo y el centro del país, el Canal de Panamá. Aunque sus orígenes remontan que este paso ya existía por parte de nativos indígenas de la zona, fue un trayecto utilizado por los españoles luego para llevar sus mercaderías a los puertos de los reinos del Pacífico. En 1881, bajo el ingeniero Ferdinand de Lesseps, experto en ingeniería en construcciones como el del Canal del Suez, en el desierto del Sahara, tendría el reto de construir el canal panameño, pero la realidad fue otra. La malaria, la fiebre amarilla, afectó a los obreros. La mala administración y la falta de fondos provocó la suspensión del proyecto. Se reanudó luego, en 1889, por la compañía norteamericana Bono Barilla. En paralelo a la construcción, los problemas políticos del departamento panameño con el gobierno central generaron la separación del mismo, el 3 de noviembre de 1903. El proyecto del canal siguió su curso y sería controlado por los norteamericanos, tanto en la construcción como su operación, hasta el 31 de diciembre de 1999. En el quinquenio del gobierno de Reyes, a partir de 1909, propone un plan maestro para la ampliación de la extensión y construcción de vías férreas a otros lugares del territorio nacional. Unir el centro con la costa norte del territorio nacional ya era una realidad para sacar cultivos y manufacturas como el tabaco y el café, producto hasta la actualidad y el más importante de la economía. Entre 1910 y 1927, el suroccidente del país se establecería finalmente el tren, la construcción del ferrocarril del Pacífico, en la ciudad de Cali. Integraría esta región con el resto del país. Se estableció la vía férrea desde la nueva capital del nuevo departamento con el viejo Caldas. Así era notoria la modernización de la infraestructura del país. Pedronel Ospina, ingeniero, propuso establecer una construcción de carreteras por la llegada del vehículo. Se inició la red de carreteras nacionales del país. La primera carretera de largo trayecto empezó a unir a Bogotá con Santa Rosa de Viterbo, Belén, Suatá, El Almorzadero y finalizaba en Cúcuta, con una longitud aproximadamente 315 kilómetros y 380 kilómetros. Con la pérdida de Panamá, la nación recibiría una jugosa indemnización por parte de los Estados Unidos llamada la Danza de los Millones. Durante los gobiernos de Pedronel Ospina, quien recibía esa indemnización, Miguel Abadía Méndez y el liberal Enrique Olaya Herrera invirtieron el dinero en la adecuación de los puertos, como el de Buenaventura en 1920, ampliación de la red férrea hacia la ciudad de Popayán, Ibagué y Neiva. Hubo intentos por llevar el tren hacia la ciudad de Pasto para conectar el país el vecino, pero por las condiciones topográficas, por el nudo de los pastos, dificultaron los estudios, quedando estático el proyecto. Aunque los esfuerzos por modernizar el país con la red férrea del territorio aún tenía caminos de herradura y otros lugares del territorio nacional no estaban conectados, y otros con carreteras angostas y deshechas. En 1932, bajo el gobierno de Olaya Herrera, se empieza a construir la carretera panamericana, un esfuerzo e intento que, bajo la enmienda del Congreso Panamericano de 1925, era para unir las Américas, entre norte, centro y sur, para establecer lazos de unidad y comercial. Esta construcción perduraría por casi 15 años en adecuaciones y pavimentos desde la frontera con Ecuador, desde el municipio de Ipiales hasta la ciudad de Medellín. Años posteriores, en 2011, se extendería hasta la zona Palo de Letras, en la frontera con Panamá, donde aún está interrumpida gracias al tapón del Darién.
Asimismo, como se intentó conectar las Américas, en el gobierno de Olaya Herrera también se incentivó recursos para la ampliación de la red vial, sustituir viejos puentes coloniales por los modernos, construcción de las carreteras como el de la nueva vía hacia el puerto de Buenaventura y Tumaco. A mediados del siglo, en 1949, la Ley 12 se otorga la construcción de otras nuevas carreteras, nuevas troncales que conectarían aún más el país. Una es la troncal de Occidente, que terminaría de complementarse como la vía panamericana, que conectaría de Tumaco a Cartagena. Otra troncal es Tres Esquinas Santa Marta, la primera carretera de la costa atlántica, y transversales que conectan a Puerto Carreño con el occidente del Urabá antioqueño. En la década de 1930-1950 se construyeron los aeropuertos. Enrique Olaya Herrera en honor al presidente del entonces y el Aeropuerto Internacional El Dorado. El Herrera fue levantado en 1932, pero por problemas de aterrizaje y los múltiples accidentes se construye el José María Córdoba en 1985 en la ciudad de Río Negro. El Dorado, un moderno aeropuerto para atender la demanda de vuelos internacionales, reemplazando el viejo aeropuerto de techo, que fue construido en 1930, y no poseía las capacidades para atender esta demanda. Luego se construyó el aeropuerto Palmaseca, hoy Alfonso Bonilla Aragón, por motivo de los sextos Juegos Panamericanos y al recibir los vuelos de las delegaciones del continente americano. En la década de 1960, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, se creó el Fondo Nacional Vial, una entidad encargada de pavimentar aproximadamente 1.700 kilómetros en las vías troncales y transversales. Una de ellas, la vía Occidente, que del norte conecta con los Santanderes, mientras que en la década del 70, bajo el gobierno de Alfonso López Miquelsen, invierte un plan maestro de pavimentación y creación de otras nuevas vías, la troncal del Magdalena Medio, la carretera Bogotá-Medellín, la pavimentación de la troncal del Caribe y el mejoramiento de la carretera entre Medellín-Bogotá y la construcción del puente Pumarejo. En 1991, el gobierno de César Gaviria, la red férrea nacional empezó a tener déficit presupuestal para su mantenimiento. Decide liquidarlo por falta de fondos y la alta demanda de uso de autobuses, colectivos y la carga de tractomulas. Da al fin del transporte ferroviario en Colombia y quedando en el olvido. Ferrocarriles del Pacífico, de Antioquia, de la Sabana, entre otros, detienen sus operaciones. En 1993 ya existía una demanda de pasajeros y de carga en un 90% en el parque automotor del país. Iniciando el siglo XXI, el país y sus redes viales se encontraban en mal estado y algunas en el atraso. Se empiezan a establecer modernización vial y a atender a través de vías de tercera y cuarta generación. Los primeros proyectos de ampliación viales son doble calzada entre Buenaventura y Buga, la Ruta del Sol que iría desde el Magdalena Medio y la Sabana de Bogotá con Santa Marta. Las concesiones viales el Eje Cafetero que construiría autopistas entre ciudades Armenia, Pereira y Manizales. Y la red vial del Valle del Cauca. El proyecto maestro en el 2005 empezó con la polémica Ruta del Sol, cuestionada por los altos sobrecostos y hechos de corrupción. En 2009 se empezó a trazar la autopista Buga-Buenaventura, un paso importante donde se mueve el 70% de la mercancía al país y al exterior, capacitando la vía con túneles, anillos viales y un pavimento muy rígido para el alto flujo de tractomulas. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2012 se crea la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Emite un plan maestro para lo que serían las vías de cuarta generación. Ampliación estándar de las carreteras a 6 carriles, puentes elevados en zonas escarpadas montañosas, y en algunas ciudades como el puente Antonia Santos, el nuevo puente Pumarejo y el cuestionado Chirijala. La construcción de la doble calzada entre Bogotá y Armenia, con la creación de puentes y túneles, y la doble calzada entre Bogotá y Cúcuta. Y la terminación de la doble calzada entre Santander de Quilichao e Ipiales. A pesar de las condiciones climáticas y topográficas, Colombia en los últimos 60 años le ha apostado en modernizar la red vial nacional. Pero fue un error dejar al olvido el sistema ferroviario que amortiguaba el transporte de carga en el país,
daba un equilibrio en la economía y podía apostarle al mejoramiento de la calidad del aire en una reducción del CO2. En estas épocas podemos observar la integración de regiones con el centro del país, transporte de algunas diásporas culturales, de cultivos, de cualquier modo, una integración nacional siempre y cuando se hayan ejecutado puentes comunicacionales y las vías de comunicación, transporte fluvial y marítimo. Se observa un contraste de vías de comunicación, desde el sistema moderno ya mencionado hasta métodos clásicos y antiguos como en la época colonial y principios de la vida republicana. Muy difícil y arduamente se ha logrado construir carreteras, trenes o puertos. Existen magnos proyectos viales, pero la protección de sistemas del medio ambiente y la protección patrimonial lo impiden. Para la próxima hablaremos de los medios y objetos de transporte. Es todo por hoy. La próxima semana continuaremos con otra píldora histórica. Hasta entonces.